Hey, ¿qué pasa? En este vídeo os voy a explicar una rutina que hago últimamente, que es mezclar un tema de drum and bass con un tema de dance. En concreto son el Hit the Road Jack de Ed Solo con el tema de Lean On de Major Lazer. Vamos a ver el vídeo para recordar cuál es, ¿vale? Y a partir de ahí os explico cómo trabajamos. Sois mucha gente la que me habéis preguntado cómo he hecho esta rutina, así que os voy a explicar paso a paso cómo hacerla. En este caso, lo que vemos es que lo único que cambia es el tema de Lean On, donde tenemos el tema original y después tenemos el mismo tema, pero solo la versión de a cappella. ¿Vale? Nosotros podemos encontrar a capelas en diferentes portales como A Cappella for You, o si no, el mismo artista nos da también su versión del tema en modo a cappella. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso es montar los dos tracks en un secuenciador, ¿vale? Yo utilizo el Ableton Live, ¿vale? Y lo que estoy haciendo ahora es simplemente separar la cappella y el original por pistas, ¿vale? Y lo estoy renombrando a cappella y original. Y lo pongo, y me pongo el orden que yo quiera, ¿vale? Esto es para mí, solo para mí lo voy a utilizar. No es para mandárselo a alguien, es solo para mí. Entonces, yo en este caso le he puesto el a cappella el principio y después de la cappella el track original, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es coger esto, lo exportamos a un fichero nuevo, ¿vale? En este caso es en WAV, lo exporto y le digo, pues Lean On a cappella más normal. Y ya está. Lo exportamos aquí y ya tenemos la pista nueva, que es una pista con las dos partes de la canción. La parte, como hemos dicho, a cappella y la parte original. Ahora tenemos que ir a nuestro software de pinchar, ¿vale? En mi caso yo utilizo Serato, por lo que os voy a explicar desde aquí, pero se puede aplicar también en Traktor, en Rekordbox o en cualquier software que no sea Serato, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es cargar el export del track que hemos hecho antes, ¿vale? Y empezar a marcar los cues de las partes que queramos trabajar o que queramos después mezclar con el otro tema, ¿vale? En mi caso, pues, por ejemplo, el 1 es el principio de la cappella, el segundo es el estribillo de la cappella, el tercero es el principio de la canción original, el cuarto es el drop, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya es a nuestro gusto, como nosotros queramos, ¿vale? Le vamos a echar aquí creatividad, imaginación y es sobre todo probar con el tema que vamos a mezclar. Lo probamos, no nos gusta, quitamos el cue y le metemos en otro sitio, sin problema. Vale, pues ya me he hecho mis cues, que como veis, pues también me he renombrado por nombre y además me he asignado colores para que yo en mi Pioneer S9 lo vea también en esos colores y pueda identificar qué es cada pad sin tener que mirar en la pantalla. En este caso, en el 5, por ejemplo, me he puesto el Change en verde para saber qué es el que tengo que pulsar para que me vaya a la canción original, a la parte del drop, que es la que haré el cambio. El siguiente paso es mirar en qué tono está cada canción, es decir, la nota principal de cada tema. En el caso de Lean On, Serato nos dice que está en sol y en el de Hit the Road Jack está en la bemol. Si recordamos un poco de notación musical, sabemos que el sol es un semitono por debajo del la bemol. Entonces, si queremos igualar a tono, tenemos que subir un semitono, el de Lean On, o bajar el de Hit the Road Jack un semitono. Vamos a escuchar cada uno de los temas sin tocar nada del tono, ¿vale? Entonces, Hit the Road Jack con la bemol. Hit the road, Jack.
and don't you come back no more, no more, no more, no more. Escuchamos ahora el de Lennon, que está en sol. Do you recall not long ago? Do you recall not long ago? When you would walk on the sidewalk, innocent, all we needed somebody to lean on. Do you recall not long ago? Entonces ahora, para cambiar el tono, en mi Pioneer yo puedo cambiar desde aquí, subir o bajar. Y vamos subiendo o bajando siempre un semitono, ¿vale? Entonces yo sé que tengo que ir un semitono arriba, entonces lo dejo para que quede sincronizado con el Hit the Road Jack. Pues como habéis visto, con un poco de trabajo y sobre todo con muchas ganas podemos llegar a hacer rutinas como esta. Si tenéis cualquier consulta, pregunta, duda, lo que sea, dejadme aquí un comentario, intentaré ayudaros en todo lo que pueda, ¿vale? También os animo a que suscribáis a mi canal para hacer crecer esa comunidad. Os dejo ahora con un vídeo resumen de la rutina que hago yo en directo para que la podáis ver de más cerca y nos vemos por aquí. Saludos. Don't you come back no more.